Bueno, muy bien. Buenas tardes. Disculpe que me demoré unos Hola, minutos. buenas tardes. Em, Estaba haciendo algo en la universidad, así que... Y vine caminando desde la Torre de Humanidades con el sol sobre mi cabeza. Así que me acaloré un poquito. Bueno, muy bien. Sí, comenzamos entonces. Nuevamente, buenas tardes. Esta es la segunda parte de la exposición sobre el concepto de revolución. Mi nombre es Daniel Malcon. Esto ha sido organizado por el Centro de Estudios Hermenéuticos de la Universidad de San Martín y por Lectura Mundi, también de la misma universidad. Reitero mi agradecimiento a ambas unidades, a Carlos Ruta y a Mario Greco, por invitarme a participar, y a todo el personal que organiza estas sincronicidades em, presenciales virtuales, ¿no? Bueno, la exposición también, como la vez pasada, es una hora aproximadamente, y después habrá un periodo para intervenciones o críticas, comentarios o lo que fuera. En esta ocasión yo envié un escrito que creo que los que se anotaron lo tienen. Ese escrito es todavía un borrador y seguramente ahí van a encontrar faltantes, errores de ortografía, bueno, eh, redacción. Eso todavía hay que corregirlo y está un poquito desbalanceado, así que me queda todavía bastante trabajo sobre el mismo. Y una cosa que quiero subrayar es que, por supuesto, la exposición que se basa en el escrito y el escrito mismo tienen un carácter problemático. Ese es el enfoque que yo trato de darle, ¿no? Por eso abundan las preguntas y faltan las respuestas. Bueno, de la estructura prevista de la exposición, nosotros vimos los primeros 4 puntos, simplemente lo menciono. Una orientación, una especie de introducción, mejor dicho, en base a 3 frases de orientación, una de Cicerón, otra de Hugo Ball y otra de Trotsky. La síntesis hecha por un autor que es Arthur Hayto sobre los antiguos, o sea, el concepto de revolución, sobre todo en Grecia, y alguna mención para Roma. Em, Ese es el punto 2 que vimos la vez pasada. El punto 3 se refiere al vocabulario moderno, o sea, la palabra misma revolución, su etimología, sus sentidos básicos, basados en el libro de Alain Rey, Revolution, Histoire d'un mot, o sea, revolución, historia de una palabra. Y finalmente, el punto 4, que pretendió ser una especie de síntesis primaria de algunos significados principales de la palabra y el concepto revolución. Esos fueron entonces los 4 primeros puntos. Seguimos ahora con los siguientes, por supuesto. Y el primero yo lo llamé, podemos llamar la dupla ciudad-campo. La dupla ciudad-campo, que es clásica en la sociología y también en la antropología, y tiene mucho que ver con el concepto de revolución. Yo asocio de manera muy básica y muy simple y obvia los términos dinámica y estática a esta dupla, adjudicando, por supuesto, a la ciudad el momento de lo dinámico y lo que podemos llamar el campo, la vida rural, el momento de la estática.
En términos de la revolución y, por ejemplo, en relación a la revolución rusa, en el periodo prerevolucionario, bastante largo, que antecede a la revolución rusa, hubo una pregunta muy importante que tiene que ver con esto, y que fácil, sencillamente puede formularse del siguiente modo: ¿la revolución ha de ser urbana o campesina? La revolución es algo que hace la clase obrera urbana, el obrero de fábrica sobre el cual pensó y trabajó Marx, o es campesina. ¿Mm? Bueno, eso es una preocupación bastante importante. Tiene que ver, por ejemplo, con el populismo ruso. ¿Mm? Eh, y con discusiones en el seno del marxismo, incluso es parte de la famosa correspondencia que la militante populista, marxista Vera Sasulich sostuvo en su momento con Marx, porque de alguna manera le plantea una pregunta más o menos similar. Y es una cuestión importante por algo que a nivel hipotético yo formulo. em, no sé si es la tesis demasiado pretencioso, que podríamos decir que la revolución es algo que sucede en la ciudad, pero con una mentalidad campesina. La revolución llega a ser urbana, pero los contenidos, no sé si todos los contenidos, pero los contenidos principales están derivados de una cierta visión de la vida campesina. Y eso lo vamos a ver em, luego cuando em, examinemos algunos pasajes del libro de Buonarroti. Em, Adentrándonos más en la cuestión de la ciudad, ustedes van a ver que en el texto yo incorporo lo que podríamos llamar, de acuerdo a Max Weber. Ustedes saben que Max Weber, dicen los estudiosos, ha sido el primer, no sé si es exactamente así, pero una especie de urbanista, de primer urbanista, ¿no? Y de él se conserva en el conjunto de escritos que se conocen como Economía y Sociedad, un escrito. Ustedes saben que ese libro voluminoso no es un libro que escribió Weber, es una colección de escritos que su mujer, Marianne Weber, editó unos años después que Weber falleciera en 1920. Y eso incluye un escrito llamado La ciudad, que es muy importante, a pesar de su carácter fragmentario, ¿no? Incluso hay dudas si Weber pretendió que se llamase La ciudad o cómo. Las cosas que suelen pasar con... Mm. Em, y ahí Weber indaga algunas de lo que podríamos llamar las dinámicas internas de la sociedad. ¿De qué sociedad? La sociedad urbana. ¿Y en qué periodo histórico? Desde fines de la Edad Media, o una Edad Media ya avanzada, cuando reverdece la vida urbana en, en Europa. Y ahí Weber esboza lo que podríamos llamar el origen parcialmente servil de la burguesía. ¿Por qué? Porque muchos burgueses importantes de origen noble o no, en un periodo de expansión comercial y económica de estas ciudades, se valían de los servicios de sus siervos, ¿m? De los más hábiles, los más calificados, para llevar mercadería, para hacer negociaciones, o sea, eh, mm, trabajos económico-comerciales de cierta responsabilidad. E iban premiando a esos siervos con creciente libertad, hasta llegar a la libertad completa. Entonces, ¿qué hacían algunos de estos ex siervos? Se ponían a competir con el anterior señor. ¿Por qué? Pues ya conocían el negocio, conocían los clientes, conocían las materias primas, conocían procedimientos. Y bueno, ahora lo voy a hacer yo. Por eso es posible hablar de un cierto origen servil, ¿no? O por lo menos un origen parcial servil de la burguesía. Y esta cosa
puede sonar poco correcto, de que aquellos que tienen ese origen casi esclavo, cuando se liberan se transforman en señores, ¿no? Proceso que no es tan raro de que ocurra, ¿no? Que suene un poco incorrecto, ¿no? Em, esa es una dinámica interna de las ciudades y esas sociedades urbanas del medioevo tardío que van increyendo en la historia moderna. Y en el periodo más propiamente revolucionario, o sea, siglo XVIII, XIX, XX, ese movimiento debe ser denominado de una manera más rigurosa, y que supone el pasaje de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Cuestión que no necesariamente está muy clara, porque consta de un problema, que es el estudio de la sociedad estamental, que es algo que no está tan estudiado como la sociedad de clases, porque se lo considera lo estamental una rémora del ancien régime. Es una cosa del pasado. Y lo moderno serían las clases. Pero pasa que eso que llamamos clases es una transformación de los estamentos. Entonces, si no se concibe bien qué es un estamento, cuesta un poco entender qué es una clase en el sentido moderno. Si uno va, por ejemplo, a algunos textos, por ejemplo, la filosofía del derecho de Hegel, donde hay unos pasajes formidables sobre la sociedad civil, hablamos de 1820, Hegel mantiene la estructura estamental. ¿Mm? Que tiene una palabra alemana, Stand, ¿no? Acá tenemos nuestra profesora que me va a corregir, pero que se diferencia de clase, que es otra, no solo es otra palabra, sino que es otro concepto. Y en un momento determinado, Hegel usa las dos palabras con un sentido muy preciso. Para sorpresa nuestra, si nosotros leemos el manifiesto del Partido Comunista de 1848, o sea, 28 años después, el libro de Hegel, van a ver que aparecen los dos términos, sobre todo cuando se habla del Mittelstand, o sea, el estamento medio, ¿no? Y el hecho de que ahora ya el manifiesto se encuentra con un mundo donde hay clases, ¿no? Eso lo vamos a ver en, en unos minutos. Por lo tanto, ateniéndonos de manera sencilla a esta dinámica, podríamos preguntarnos, ¿cuáles son o cuál puede ser una función de la revolución o de las revoluciones modernas? Uno podría decir, bueno, el pasaje de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Producir esa, esa transformación. Lo que de alguna manera, y esto es terminología bastante común en las ciencias sociales, se puede también denominar con el paso de lo tradicional a lo moderno. Y eso recibió en el siglo XX un nombre, modernización. Acá en el Río de la Plata hubo un gobierno, que fue el gobierno de Alfonsín, que arrancó con una impronta guiada con la palabra y el concepto modernización. Después, eso quizás se perdió, pero el programa de la modernización de la sociedad argentina continuó bajo distintas vías, ¿no? Y hoy yo creo que estamos viviendo una nueva etapa, diferente en la concepción, una nueva etapa de ese proceso. Por lo tanto, esta dinámica de la sociedad civil, dinámica propia, interna, de estamento a clase, tradicional a moderno, es muy importante porque ese es el trasfondo y es uno de el escenario del evento de lo que llamamos revolución. Y por supuesto es un pasaje de lo estático a lo dinámico. ¿Mm? Hay que tener en cuenta que estático no quiere decir inmovilidad, no necesariamente, ¿no? O sea, estático puede ser un movimiento que se repite
como el movimiento de los astros, eterno, ¿no? Aunque cualquiera que haya estudiado el origen del universo, yo no me especializo en eso, sabemos que ese movimiento no es eterno. Porque el universo empezó, según algunos, con un Big Bang, después se ordenó y se nos presenta en el cielo como bello y ordenado, pero los comienzos fueron un poco tumultuosos, digamos, ¿no? Pero en todo caso da esa impresión, ¿no? Esa estaticidad que tiene ciertos movimientos. En cambio, lo que llamamos dinámica es la pretensión de no repetir. Siempre estamos moviéndose y buscando algo nuevo, innovando, revolucionando. Y como vimos la vez pasada, la palabra revolución tiene un uso banal que puede adjudicarse a cualquier cosa, para un producto, una costumbre, a las revoluciones, a la revolución sexual, a la revolución en los métodos de enseñanza, métodos de aprendizaje, fabricación de automóviles, eh, por supuesto revolución industrial, revolución tecnológica, revolución en la comunidad, las que ustedes quieran, hay para todos, digamos, no se angustien porque hay. Y ese paso, por último, ¿no? En este punto 5, última pregunta para este punto 5. Ese paso de lo tradicional a lo moderno, ¿dónde tiene su foco? ¿Dónde tiene su foco? Hay un autor que vamos a ver al final que se llama Chalmers Johnson, ¿no? Es un historiador norteamericano. Utiliza un término que es muy interesante. Habla de la psicodinámica de las revoluciones. Cosa que suena un poco raro, pero los seres humanos siempre estamos acompañados de nuestra psiquis. Cuando pensamos, por ejemplo, una persona que piensa fríamente, que parece que solo piensa, al hacerlo fríamente, está movilizando su psique de una manera particular. El modo frío, no se sabe bien qué es eso, digamos. O eh, podría decir que en verdad el foco de toda revolución, quizás, y en particular en este pasaje de lo tradicional a lo moderno, es la subjetividad. Cuando la subjetividad se empieza a mover, no hay edificio que aguante semejante terremoto, ¿no? Esa es un poco la tesis que más o menos deambula por este escrito y que de un modo está anunciado con la frase de Hugo Ball, cuando dice, soy dinamita. Fíjate la secuencia, Dios ha muerto. Para que yo sea dinamita tiene que morir Dios. Un mundo colapsó. El único que queda en pie soy yo, ¿no? Mi dinámica, que probablemente haya sido la causa de que Dios haya muerto y que el mundo haya colapsado. ¿No? ¿No? Bueno, no. Por ahora, como hoy es jueves, no nos vamos a amargar la vida con eso. Bueno, eso respecto al punto 5, ¿no? Ustedes lo pueden seguir con el texto, aunque tiene muchos errores. eh, em, por lo menos es más fácil seguir la exposición y si alguien tiene alguna curiosidad o interés puede volver sobre el mismo y ver lo que ahí se dice y a lo mejor le puede servir para algo. Bueno, vamos al punto siguiente, el sexto. Yo le llamé la conexión francesa, the French Connection, que tiene que ver con dos personajes que la gente que estudia esto son muy conocidos, aunque no sé si son tan conocidos de algún modo. Ustedes tienen ahí los nombres. Uno es Babeuf, y el otro es Buonarroti. ¿Por qué son importantes estos dos personajes? Los especialistas dicen, Babeuf es una especie de tándem, ahora vamos a ver por qué. Babeuf, Buonarroti son el origen del comunismo moderno.
son el origen del comunismo moderno. Reparen en la expresión, comunismo moderno. Si digo comunismo moderno, quiere decir que hay otro. Un comunismo que no es moderno. ¿Existe eso? ¿Existió? ¿Mm? Bueno, ¿quiénes son Babeuf y Buonarroti? Bueno, Babeuf es un personaje activo durante los años de la Revolución Francesa que en 1796 participó en una conspiración. Una conspiración que no llegó a nada, era un grupito muy, muy pequeño que eh, imaginaba tomar el poder derribando al directorio. O sea, estamos en un proceso bastante avanzado de la Revolución Francesa en los años previos a Napoleón, digamos. Y el directorio se muestra como un momento de la Revolución Francesa donde parece haber una reversión. Entonces, em, estos individuos se reunían, ahora vamos a ver qué, qué podemos encontrar ahí, para llevar adelante esta conspiración que finalmente no prosperó porque fueron descubiertos y Babeuf sufrió un juicio y murió guillotinado. Uno de sus lugartenientes fue Buonarroti, por eso está acá. Fue un miembro de ese grupo. Lo que pasa es que por motivos Buonarroti no fue ajusticiado, por lo tanto, pudo salir de Francia. Y Buonarroti llevó una vida política, una vida de militante, revolucionario, de conspirador, que ha llevado a decir que Buonarroti fue el primer revolucionario moderno profesional. Un tipo que se dedicó a eso. ¿Qué era dedicarse a eso? Bueno, dos o tres cosas. Organizar, vale la redundancia, organizaciones secretas por todos lados, bajo la sombra de la masonería, de la carbonería, todo ese tipo de organizaciones clandestinas, semiclandestinas, que podían llegar a ser células activistas, no necesariamente terroristas, pero células de acción política. Fíjense, rápidamente viene Napoleón, vienen las guerras napoleónicas, ¿no? Más tarde viene la restauración monárquica. Es un ambiente contra la Revolución Francesa. Y en todos esos años, quienes mantuviesen esos ideales no tenían mucha alternativa que permanecer en una cierta clandestinidad. Bueno, Buonarroti fue muy, muy importante por eso. Pero en verdad, Buonarroti es mucho más importante por otra cosa. Por otra cosa. ¿Por qué? Porque Buonarroti escribió un libro sobre la conspiración de Babeuf. ¿Mm? Ahí se ve que está sucediendo la revolución. Hay ruidos raros. Bueno, nada. Buonarroti escribe un libro contando la actividad del grupo este de Babeuf. Yo lo traje acá. No es la primera vez que este libro entra en la Universidad de San Martín, pero debe ser la segunda. El libro se llama Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf. ¿Cuándo se publicó este libro? En 1828. Recién en el año 2014 se hizo la primera edición crítica de este libro. Es esta edición. Es esta edición. Porque tiene un cierto aparato crítico, un introductor, materiales anexos, la introducción de una especialista. eh, o sea, es una edición seria. Ha habido otras anteriores, ¿no? Pero esta es la primera edición seria. Em, el libro que hace cuenta el proceso de ese grupo, el grupo de Babes, respecto de la posibilidad de hacer esta conspiración. Y una cosa muy importante que ahora vamos a ver es que Buonarroti resume reuniones de este grupo, lo que llaman
parece un poco en broma esto. El directorio secreto, se llamaban ellos mismos. Era un grupo de 10, 20 personas, no pasaba de eso, digamos, ¿no? Pero ahí Buonarroti transcribe varios momentos de esas conversaciones y ahí vamos a encontrar la génesis de lo que se llama la dictadura del proletariado. Pero no solo eso, sino que este libro, eso lo dicen todos los estudiosos de esos años, se convirtió en el manual de los revolucionarios. Entre 1828 y 1848, donde se publica el manifiesto del Partido Comunista, que tiene una gran difusión, el libro de un revolucionario que quería activar, entender, discutir, participar, hacer algo, un revolucionario heredero en sentido amplio de la Revolución Francesa o con otras orientaciones, lo que tenía era este libro. Entonces, un libro que en 1836 ya se tradujo, un líder cartista lo tradujo al inglés, o sea, tuvo eh, una circulación muy amplia. En 1845, Marx y Engels publican La Sagrada Familia. La Sagrada Familia es un libro que escriben estos dos jóvenes, en parte para criticar a la izquierda hegeliana. A diferencia de la ideología alemana, que fue un texto que tuvo mucha mayor repercusión, pero que nunca fue un libro, porque es una especie de caos, La Sagrada Familia es un libro que ellos publicaron. Es un libro mucho más prolijo, mucho más ordenado, y ahí ellos mencionan a Babeuf y a Buonarroti, y tienen claro, dice, Buonarroti reintrodujo la idea del comunismo en Francia. Ahí está atestiguado este carácter del libro de Buonarroti y de su trabajo como una especie de nexo entre un comunismo anterior o antiguo y un comunismo moderno. ¿Qué podemos decir de un comunismo antiguo? Bueno, la verdad que mucho. La verdad, se podría decir mucho más de un comunismo moderno. ¿Por qué? Primera cuestión. En la República de Platón hay, en su proyecto político, hay varios rasgos que podrían ser llamados comunistas. ¿Mm? No hay familia, por lo menos para lo que podríamos llamar el estamento gobernante. Los que gobiernan llevan una vida en común, no pueden tener bienes valiosos, oro, cosas de riqueza. ¿Mm? O sea, hay varios elementos, hay igualdad plena hombre-mujer, una mujer puede formar parte del ejército, entrena con los hombres, puede ejercer cualquier cargo político. O sea, es parte de un programa que podría ser calificado de comunista. Al presidente actual de la Argentina le encantaría eso, porque él ve comunista por irse. Yo digo, ¿no hay alguien normal? Normal. A ver, yo no digo que sea normal, que parezca normal. Por ejemplo, parece que de lunes a viernes va de 8 a 5 a la Rosada, a las 5 se va a la casa, está un rato con la señora, que si el sábado va al cine, porque es una cosa normal. Digo, no hay uno que no, bueno, se ve que no. A lo mejor lo podemos, ahora que el dólar está barato, por ahí lo podemos importar, digamos, ¿no? Que se puede comprar hecho. Bueno, en fin, Platón, Aristóteles también, solía citar un proverbio supuestamente de origen pitagórico, ¿no? Tacoiná tafilo, ¿no? O sea, entre los amigos las cosas son en común, aparentemente de origen pitagórico. ¿Los pitagóricos fundaron el comunismo? Bueno, como los pitagóricos es muy difícil saber algo con certeza, ¿no? Y se ha dicho tantas cosas, pero bueno, ellos tenían intereses políticos, eso se sabe bien, este, y han cumplido una función estratégica, ¿no? Como una especie de fondo orientador en muchas cosas, ¿no? Em, eh, Hay un libro muy importante sobre el comunismo
sobre los términos del comunismo de un autor que se llama, lo tienen citado todo esto está en el texto, se llama Grandion. Grandion. Es un libro voluminoso, lo iba a traer, pero no pesa mucho. Y ahí, Grandion, en una frase que acá la tengo, este, hablando de los orígenes del comunismo moderno, en un momento se refiere a América Latina. Y se refiere a las misiones jesuíticas en América Latina. Y dice esto, en 1610, mientras otros grupos en Europa, como los hermanos moravos, que tenían proyectos comunistas, dice, en el Paraguay existió el más vasto y durable emprendimiento comunitario que jamás haya visto la luz antes de la Revolución de Octubre, o sea, las revoluciones jesuíticas o guaraníticas, superiores en ese entonces en extensión a la Francia actual, y que ese experimento duró más de 150 años, hasta transformarse esa región en una colonia española en 1768. Lo más notable que cita Grandion es que esa experiencia de los jesuitas se basaba en ciertos pasajes de un texto evangélico. Ustedes saben que el Nuevo Testamento tiene los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los hechos de los apóstoles, las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis, ¿no? Y en los hechos de los apóstoles se cuenta la historia de la iglesia primitiva, la comunidad judeo-cristiana, o sea, un judío que también, sin dejar de ser judíos, eran cristianos en Jerusalén. De ahí hay dos o tres frases que describen la vida en común que llevaban esta comunidad judeo-cristiana. Y Grandion hace notar, dice, los jesuitas basaban su experiencia comunitaria en esos versículos de los Hechos de los Apóstoles, cosa que no es nada raro. ¿Por qué? Porque esos versículos orientaron la vida monacal cristiana durante siglos. Ahí hay una experiencia, otra experiencia de vida en común que duró siglos, el monacato, los monjes. Viven en común, tienen horarios en común, actividades en común, propiedad en común, no son propietarios, sino que tienen el uso, tienen actividades productivas, venden, intercambian con otros monasterios. Puede llamar la atención que el último escrito de Engels, lo último que Engels escribió, Engels murió en 1895, 12 años después que Marx, y escribió un pequeño texto sobre el cristianismo primitivo, sobre los hechos de los apóstoles. Lo publicó en dos pequeños, es como un folleto, en una revista, disculpen, ¿no? En una revista que se llamaba Tiempo Nuevo. No sé, Die Neue Zeit, ¿no? Tiempo Nuevo. No sé, acá hay varios que se acuerdan de lo que estoy hablando. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo te va? Bien. Este, ahí escribía Engels, así que no se háganse cargo. Bueno, este, o sea que la tradición de un comunismo antiguo es muy potente, es muy potente. Uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el comunismo moderno y el antiguo? ¿Cuál es la diferencia? Si ese comunismo moderno es el comunismo de Marx, uno seguro, pero no es el único. ¿En qué consiste la diferencia? ¿En qué puede consistir? Bueno, yo acá en la nota 34 del escrito hay que hacer una corrección en la redacción. Yo planteo esa pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre el comunismo antiguo, puesto modernamente en práctica, por ejemplo, por los jesuitas, y el marxiano? ¿Cuál sería? ¿La renuncia al yo? ¿La renuncia a la individualidad? ¿Los antiguos pueden renunciar a la individualidad?
No, porque no la tienen. Tienen individuo, pero no subjetividad, ¿no? Esa es la interpretación habitualmente. Y un comunismo arcaico, más antiguo aún. ¿Hay renuncia a la individualidad? No, porque no hay eso. O sea, el comunismo moderno, entonces, ¿es la renuncia a la individualidad o es otra cosa? ¿O es su transformación voluntaria o no por medio de la educación, ¿no? Para pasar de una perspectiva egoísta, individualista, a una altruista? Yo puse ultraísta en el Tainer, ahí está mal tipeado. Nota, nota el 34, lo tienen que corregir. No necesariamente esto tiene que ver con lo que yo estoy exponiendo, pero indudablemente Marx tenía eso, las cosas muy claras. Para él el comunismo no podía ser la renuncia a la individualidad, porque él era un moderno y un ilustrado. Era en todo caso la superación de ella, que es otra cosa. Y el comunismo marxiano, que creo yo que es el verdadero comunismo moderno, se cifra sobre todo en una cosa: el intento de superar la alienación. Y esa es una idea que Marx mantuvo de los escritos juveniles de 1844 hasta el final, cuando quizás se encuentra con la maquinaria y quizás se encuentra con un fenómeno que hace que la alienación sea algo casi imposible de mover, ¿no? Esos son los problemas que se enfrentó Marx. Ahora bien, el comunismo moderno, el comunismo que empiezan a transmitir Babel y Buonarroti, ¿prescinde del comunismo antiguo? No. ¿Por qué? ¿Por qué se sabe esto? Porque ambos, Babel, me están siguiendo? ¿Sí? Más o menos. Tanto Babel como Buonarroti tuvieron experiencia, sobre todo Babel, de, incluso de estudiar la vida campesina en esa época, o sea, a finales del siglo XVIII, que todavía tenía un sistema de explotación de la tierra de acuerdo al antiguo régimen. O sea, el dueño era un señor, ¿no? Un feudal o un señor noble, qué sé yo, pero el uso de la tierra, la dirección de los procesos para explotar, sembrar, cosechar, eso estaba en manos de los campesinos, que hacían todo el trabajo y le daban una parte, probablemente la parte de León o la que fuera, al señor, y ellos se quedaban con una parte. Y todo eso tenía un sistema comunitario. ¿Mm? Ahí yo les transcribí una página de un gran historiador de la Revolución Francesa que fue Georges Lefebvre, que una de las cosas que aportó al estudio de la Revolución Francesa Lefebvre fue el estudio del rol de los campesinos. Es un tipo especialista en eso, digamos. Y él tiene dos pequeños artículos sobre Babeuf. ¿Por qué? Porque Babeuf era feudista. ¿Mm? Je suis feudiste. Yo soy feudista. ¿Qué era un feudista? Un tipo que conocía el antiguo derecho feudal todavía vigente en el antiguo régimen, ya en vía de desaparición, en relación a la propiedad y al uso de la tierra. O sea, cuando había litigios, problemas de interpretación por, por el uso de los recursos, etcétera, había que recurrir a alguien que conociera ese derecho que ya estaba en desaparición. Y Babeuf, que no había ido a la escuela, no fue a la escuela, no fue a la escuela. Además dicen que tenía muy linda letra. Recuerdo que no fue a la escuela. En cambio, Hitler sí fue a la escuela. Yo aviso, recuerdo eso. No, no, podemos seguir. Bueno, este, em, de modo tal que Babeuf conocía, conocía muy bien eso. Y conocía el modo, ese modo de, de uso, de administración, de trabajo, de tipo mm, eh,
comunitario, ¿no? Algo similar, y esto no me tengo que olvidar. ¿En qué zona vivió Babeuf? ¿En qué zona de Francia? En una de las zonas principales en términos agrícolas de Europa, que es la Picardía, la Picardie. Eso es el norte de Francia. Una zona agrícola aún hoy vigente, amplia, lluviosa, húmeda, muy apta para el cultivo. ¿Mm? En esa zona vivió Babeuf. El editor de este libro, un tal Jean-Marc Schiappa, que tiene un libro sobre Babeuf, aventura algunas hipótesis interesantes, porque dice, la Picardía es una zona muy importante en Francia con gran tradición histórica. Por ejemplo, fue escenario de grandes agitaciones campesinas. Por ejemplo, la Grande Jacquerie, famosa. Entonces, es una tierra cargada de historia. Como diciendo, bueno, Babeuf vivió ahí desde niño, circuló, trabajó, estudió, y estaba en ese ambiente, sugiriendo, por un lado, de manera más firme, el conocimiento de esa vida comunitaria y una tradición de una Francia, la de la rebelión de la Jacquerie es el siglo XIV, ¿no? Eh, algo similar, algo similar sucedió con Buonarroti, pero esta vez en la isla de Córcega, donde él vivió, jovencito, vivió 2 años, y ahí también observó este tipo de explotación de la tierra. O sea, Babes Buonarroti son la conexión para el comienzo del comunismo moderno, pero llevan detrás, con ellos, llevan una especie de mentalidad, ¿no? de un comunismo arcaico, centrado sobre todo en qué, en la idea de comunidad. Fíjense el peso que tiene incluso en nuestros días. Y si uno va al cine, acá con Valledores estamos estudiando cine, Valledor, perdón, estamos estudiando cine con Fareta, ¿no? Digo bien, ¿no? Con Fareta. Pero uno ve en películas que bueno, no son ideológicas, ven una exaltación de la vida comunitaria, una vida primitiva comunitaria buena. Por ejemplo, el Hobbit de Tolkien, típico, ¿no? Tanto sea en El Señor de los Anillos como en el Hobbit. Por ejemplo, en Avatar, ¿no? Inclusive son tan primitivos que son humanos y animales al mismo tiempo, y todos en comunidad, ¿no? Por lo menos las versiones que hasta ahora van por la tercera ya, ¿no? Creo la segunda, no sé. Bueno. Por ejemplo, en Danza con Lobos, ¿no? El choque del soldado que está en la frontera, se le acercan tímidamente esos aborígenes, y él termina incorporado, termina siendo absorbido por eso. Ven que hay una dinámica ahí, ¿m? Por esa dinámica tradicional, comunitaria, ¿m? Eh, romantizada o no, como se dice ahora, no es una palabra que yo uso. Por ejemplo, en Matrix, si ustedes observan, no en la primera, yo creo que en la segunda o tercera, hay una escena casi de una especie de fiesta orgiástica en esa comunidad, se llama Sion, se llama, ¿no? Que son exacto, que son los resistentes a esas máquinas que dominan, ¿no? Y fíjate una escena de una fiesta donde hay una especie de fusión, donde el individuo desaparece. Es una exaltación de la comunidad, ¿no? Los nazis, según Frenkel, hay un estudioso, yo lo cito, eh, ¿cómo decís, Laura? No. Este es un abogado que escribió un libro sobre el nazismo. Era abogado de los sindicatos metalúrgicos de origen judío, y obviamente cuando los nazis, me desvío un minuto,
toman el poder en el 33, empieza a tener problemas y él escribe un libro sobre el nazismo, lo escribe en alemán y finalmente se pudo ir a Estados Unidos, ¿no? Y logra sacar el manuscrito. Entonces, el libro se llama The Dual State, el estado dual. ¿Y por qué hay que mencionarlo en inglés? Porque en Estados Unidos se traduce del alemán al inglés y después el texto alemán se perdió. El original no está. Después se hizo una edición alemana retraduciendo la edición inglesa al alemán, pero contando con un documento que era un Ur-Doppelstadt, el documento, especie de borrador, ¿m? Con lo cual, de alguna manera, reconstruyeron el original. La edición castellana es reciente, el año 2022, editorial Trota, El Estado Dual. ¿Y qué dice Frenkel? ¿Mm? Lo que nos interesan son dos cosas. Una me interesa para esto y otra no. ¿Por qué habla de un Estado dual? Porque dice, hay un Estado, que tiene que ver un poco con la revolución, hay un Estado normativo en el nazismo, ¿no? Implementan un Estado normativo y un Estado prerrogativo. Un Estado que sigue las normas del derecho público, las normas de la administración, la burocracia, los procedimientos, las políticas, etcétera, y un Estado de la decisión. Dice, bueno, los nazis con la cúpula política invadieron, fíjense que el nazismo gobernó 12 años sin cambiar la constitución de Weimar. Solo activó el famoso artículo, no me acuerdo el nombre, sobre el estado de excepción. Hace 12 años estado de excepción. Y el estado de excepción entra en el Estado manteniendo el momento técnico burocrático, pero interceptándolo con el decisionismo político. Vean, me lo permito decir porque, bueno, creo que los que estamos acá más o menos nos conocemos, y si no, mucho gusto. Una cosa de esta naturaleza sucede en Argentina. Hay una persona que en el gobierno actual de Argentina no tiene cargo, ¿no? Y sin embargo tiene un poder enorme. Eso es el Estado dual. ¿Mm? Perdón, si les gustará o no, pero ese es el esquema nazi. Los nazis no fueron los únicos en implementar esto, ¿no? O sea, invadir el Estado con la política, es decir, bueno, el foco es no las decisiones de orientación política, sino las decisiones que toma el partido. Y dentro del partido, la facción y la cúpula. Y todos tienen que obedecer a eso. Digamos. Así sea, si uno es ministro, tiene que bajar la cabeza frente a un tipo que es un comisario político. Bueno, bien. ¿Cuál es la otra cosa que dice Frenkel respecto de la comunidad? Dice, para los nazis la comunidad era un fetiche. O sea, una especie de obsesión. En esos años se escribió un libro sobre la idea de comunidad. Yo también lo cito, ahora no sé dónde está pero si ustedes lo buscan lo van a encontrar, que es el libro de Tönnies, de Ferdinand Tönnies. Tuvo 8 ediciones en vida. El libro se llamó Comunidad y Sociedad. Es un libro fundamental. Recién hace unos pocos años se hizo la primera edición crítica de ese texto, o sea, con todas las variantes. 1000 páginas, son 1000 páginas. Lo editó una editorial alemana muy sofisticada que es JCB Moore. Debe salir 300 euros o más los gastos de envío. Y que no te encuentres en la aduana Santiago Caputo, ¿no? Porque dice, bueno, pague, no sé, qué sé yo. Es una cosa, bueno, pero es un libro muy influyente. Los nazis lo quisieron cooptar a Tönnies, pero él se mantuvo aparte. Es un libro muy, muy importante, digamos, ¿no? Bueno, más o menos con esto podemos concluir el punto sexto, eh, referido a la conexión Babeuf-Buonarroti y al trasfondo, la conexión hacia el comunismo moderno
y aún así un cierto trasfondo campesino que ellos mismos transmitieron a partir de sus experiencias diversas. El punto siguiente, hay que retener los nombres de Babet Bonarotti, sobre todo el de Bonarotti porque vamos a volver con él. ¿Cuánto me queda, Laura, Mariano? Un cuarto de... Bueno, pueden ser 16 minutos. Claro, bueno, está maravilloso. Bien, no, estamos bien, sí. Bien. No, cuando las mujeres gobiernen, el mundo va a ser diferente, digamos. Va a ser mucho más ordenado. Por lo menos va a ser más ordenado. Bien. El punto séptimo, entonces vamos rápido. Yo lo dediqué al manifiesto del Partido Comunista. Por varios motivos, ¿no? Que los podemos enunciar sin necesidad de ir a las frases. Yo transcribí, nada, por una cuestión de vicio de profesor, algunas frases que a lo mejor pueden ser interesantes para este enfoque. Son cinco frases, pero lo importante es lo siguiente. El manifiesto del Partido Comunista comienza insospechadamente, además de la famosa frase del fantasma, etcétera, etcétera, comienza con un gran elogio a la burguesía. Por ejemplo, Bruno Bongiovanni dice, es un gran especialista italiano, dice, nunca se escribió semejante elogio a la burguesía. Sobre todo, ¿en qué sentido, no? Hay frases obvias. Bueno, la burguesía es el resultado de una serie de procesos revolucionarios, utiliza nuevamente un Belsum. Este, ella misma no puede existir sin revolucionar todo el tiempo los medios de producción. Bueno, hay muchas frases de esa naturaleza, ¿no? Inclusive la frase 2, que simplemente leo una línea, es conocida por lo que dice, porque muestra la pluma, la brillante pluma literaria de Marx. Dice, la burguesía, dice, no puede existir sino a condición de revolucionar, revolucionieren, incesantemente los instrumentos de producción y por consiguiente las relaciones de producción y con ello todas las relaciones sociales. Y ahí viene todo esto de todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Yo, la traducción, a ver, Laura, alles ständige und stechende Verdampft. O sea, todo lo estamental y establecido, esto es sólido, no. No es que esté mal. Que tiene suelo. Claro, eso es Stegen, pero ständige es estamental. O sea, lo que voló por el aire es el esquema estamental. Sí, eso se evapora, ¿no? Eso está bien, más o menos. Pero lo sólido, que no es que esté mal, pero que Marx utiliza dos palabras, deja de lado la idea del estamento, ¿no? Por eso yo propongo decir, en verdad, todo lo estamental y estable, que no es simplemente un cambio de un sistema social a otro, porque un cambio de un sistema social a otro es un cambio de mentalidad. Hay otros valores, hay otras buenos, malos, regular, pero es otra manera de ver el mundo. Entonces, por eso insisto en esto. Es muy difícil entender el concepto moderno de clase si uno no sabe qué es un estamento. Y que tampoco es tan sencillo, porque responde a una mentalidad muy diferente a la nuestra. Bueno, muy bien. Y una frase tremenda, ¿no? Como sigue, ¿no? Un poco triste, si se quiere, ¿no? Dice, todo lo sagrado es profanado. Y esto, los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. O sea,
como varias veces dice, la burguesía corrió el velo, ¿no? De lo que parecía mágico, sagrado. O sea, ahora lo que queda es money, 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 ¿no? Los intereses reales, ¿no? Por eso, fíjense que unos años antes se adjudicó a Napoleón, no sé si es verdadero o histórico haber dicho la frase más terrible que quizá pueda decirse, ¿no? Todo hombre tiene su precio. Lo cual es compatible con la idea marxiana de que finalmente somos mercancía, ¿no? Bueno, vuelve, hay varias frases de esta naturaleza, ¿no? Este, y la, eh, la concepción marxiana, marxista, que aparece ya acá, que le adjudica al proletariado ser la clase revolucionaria por excelencia. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque si la burguesía es el resultado de un largo proceso de transformaciones y llegamos a un momento de transformación final, ¿m? En esa secuencia, si el proletariado da vuelta a eso, lo cambia, lo trastoca, lo que hace es trastocar toda esa historia, ¿no? O sea, al proletariado, es una argumentación muy hegeliana, al negar y superar a la burguesía, está negando y superando todos los pasos anteriores que la burguesía realizó para llegar a donde. ¿Se entiende esto? Y por lo tanto está moviendo el conjunto de la historia. Por eso dice, es la clase más revolucionaria. Uno podría decir, hasta que aparezca otra, si es que es así, digo. Lo cual plantea entonces, que en el escrito lo van a encontrar, plantea varios problemas que son los siguientes. Amén de esta pregunta, ¿qué es una clase? Hay otras. Una clase, por ejemplo, el proletariado, ¿puede actuar como si fuera un individuo unificado? Como si fuera una conciencia. Después de Freud, ¿esto tiene sentido hablar de esto? ¿Cómo logra esa unidad de acción, esa unidad de acción política? Incluso si va a decir, bueno, vamos a hacer la revolución, vamos a hacer un cambio, vamos a tomar el poder acá o allá y vamos a hacer. ¿Cómo se logra eso? Bueno, más adelante veremos si lo puedo volver a mencionar. Vamos entonces al punto 8. Vamos al punto 8, que tiene que ver con un problema muy difícil, que es el problema de la dictadura y de la dictadura del proletariado. Para esto, yo me valgo no solo de los textos de Marx, sino de un gran marxólogo norteamericano que no puedo dejar de mencionar, que se llamó Hal Draper. Ustedes lo tienen ahí. Fue un gran estudioso. Los marxólogos han sido dos o tres. Riazanov, Rouvel, el francés, y Draper, o Draper, ¿no? Quizás haya otro, pero estos son los. Y escribió una obra monumental en 5 tomos sobre la teoría de Marx, la teoría de Marx de la revolución, 5 tomos. Y uno está dedicado a la dictadura del proletariado. Acá está. Este es uno, este es uno de los tomos. Como ves, estoy gastando. Amazon me va a mandar una plaqueta de mínimo de oro, digamos, ¿no? Ahí está. Compartimos estas cuitas con Horacio. Me tengo que acordar de que decir que el otro día yo me equivoqué con una etimología. Bueno, muy bien. El libro el estudio de Draper es muy importante, pero vamos a tratar de sintetizar, ¿no? El- Lo que yo les escribí en la página, yo lo tengo en la página 23, al comienzo del punto 8. Cuando se toma el poder, estos son problemas, ¿eh? Cuando se toma el poder, en el caso de las revoluciones modernas,
y se asume, por lo tanto, la dirección política del Estado y de la sociedad, concentrando todos los recursos de mando que están disponibles, o sea, la policía, el ejército, el manejo de la economía, etcétera. Estas revoluciones se suelen enfrentar al problema de la transición, o sea, toma del poder, transición, establecimiento de un orden nuevo, o pasaje del orden viejo al orden nuevo. ¿Qué pasa ahí? ¿Mm? Y ahí nace el concepto de dictadura del proletariado, ¿no? que Marx utilizó, según los estudiosos, 12 veces en toda su obra. La primera en 1850, cuando ya hace 10 años que estaba en Londres. No, perdón, un año, me estoy apurando. Cuando hacía un año que estaba en Londres. ¿Qué podemos decir de la dictadura del proletariado? Por lo menos inicialmente. Lo siguiente, en ella parecen surgir varios elementos. Uno, la épica de la conquista. Me refiero a la conquista del poder, o sea, el momento guerrero de la revolución, ¿no? Cuando llega la corrida final, depende del caso. En el caso de la Revolución Francesa puede ser la toma de la Bastille, que ya mucho sentido no tenía, pero está graficada, la toma del Palacio de Invierno en Rusia, etcétera. Épica de la conquista. Guerra civil, una situación de indecisión, digamos, porque claro, los desplazados no se van. Dice, bueno, volvemos la semana que viene, cuando esté todo, ¿no? No se van. O sea, épica de la conquista, guerra civil y terror. Terror. Presente en la Revolución Francesa y en Rusia. Y tema filosófico en la fenomenología del espíritu de Hegel. Eso se armoniza, para decirlo muy poéticamente, con el ejercicio burocrático y administrativo del gobierno. Todo sucede en simultáneo, es una especie de bomba esto, ¿no? O sea, toma del poder, guerra civil y además la policía, que las escuelas estén abiertas, que los alimentos lleguen a las ciudades, que se levante la cosecha, que se siembre, que haya energía eléctrica, que esté todo tiene que funcionar al mismo tiempo, ¿no? Y eso explica de alguna manera por qué Frenkel, que lo mencionamos hace un momento, al analizar el fenómeno nazi, aplicó esta idea del Estado dual, porque lo que es conquista, guerra civil y terror es el momento del Estado prerrogativo, el Estado decisional. Si ese ímpetu no se frena, eso continúa y penetra en el mundo de la burocracia, ¿no? Que es el problema del gobierno. Y esto quizás pueda explicar, claro, el tremendo choque que hay entre Stalin y la antigua guardia, ¿no? Stalin no era un tipo muy simpático, pero quizás uno podría esbozar la tesis, bueno, mire, acá hay que gobernar, los tiros acá, el único que tira tiros soy yo. Y además, después Rusia entró, la Unión Soviética entró en una guerra. O sea, son decisiones, ustedes ven a las revoluciones atravesadas por decisiones tremendas, de una exigencia psicológica, moral y política enorme. Además, con el enorme desafío, ¿m? Porque se escucha alegremente hablar de que el Estado puede hacer esto y aquello, cuando el Estado concentra toda la decisión, la administración de todos los recursos en pocas manos. Eso es un desafío de gestión formidable. Además, piensen en la Unión Soviética, que llegó a tener 22 millones y medio de kilómetros cuadrados. Hoy tiene 17 y medio. Ni se dieron, no, sí se dieron cuenta que perdieron 5. Putin tratando de buscarlo por todas maneras, ¿no? Mete los barrios por donde puede, ¿no? Bueno, bien. ¿Qué es lo que más me interesa entonces para poder ir redondeando? ¿Qué es lo que más me interesa de
tanto sea del manifiesto del Partido Comunista como del concepto dictadura del proletariado. Para eso yo les invito a leer una frase del manifiesto que está transcrita en el documento que yo les envié. Em, como esta generación no eran ni Marx ni los suyos eran woke, y ni eran correctos, uno se encuentra con algunas cosas que son. Piensen que esto lo firmaron obreros. O sea, no es que por supuesto que lo escribieron Marx y Engels, pero esto es un grupo de un partido político, no es un grupo de intelectuales solamente. ¿Por qué? Porque Marx habla de, eh, el Lumpenproletariat, ¿no? Es neutro. Das Lumpenproletariat. El Lumpenproletariado. ¿Qué dice Marx? ¿Qué dice el manifiesto? Dice, ese producto pasivo de la putrefacción Verfaulung. ¿Está bien? Putrefacción de las capas más bajas de la vieja sociedad. Puede a veces ser arrastrado al movimiento por una revolución proletaria. Sin embargo, ese lumpen proletario. ¿Por qué lumpen? ¿Qué quiere decir lumpen? Mal vestido, destrazado, ¿no? Claro, o sea, perdió la apariencia digna del obrero de fábrica. ¿Mm? Y ahora es un desarrapado urbano. ¿Mm? Y además es una cosa que los ingleses dicen, los franceses dicen populace, o sea, populacho, ¿no? Mob en inglés. No, vulgo ya sea. En las ciencias sociales estas palabras no existen, porque como son todos correctos, entonces, no, hablar de plebe, porque eso es hablar mal de la gente. Bueno, desaparecen palabras, desaparecen conceptos, y cuando queremos hablar bien de algo, como no tenemos la contrapartida, en realidad ya no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, es una opinión personal. Bien, entonces, ¿qué es esto del lumpenproletariado? ¿No? Dice, sin embargo, dice, en virtud, esto es muy importante, se puede ser arrastrado a una revolución. Sin embargo, sea pero, es una adversativa, pero en virtud de todas sus condiciones de vida, esto es muy importante, en virtud de todas sus condiciones de vida, está más bien dispuesto a venderse a la reacción para servir a sus maniobras. Bueno, ahí yo cito a Bruno Bongiovanni, algunos estudios que hay sobre el concepto del lumpenproletariado, pero la pregunta que a mí me importa eh, em, es la siguiente. ¿Una sociedad puede corromperse? ¿Solo los ricos son corruptos? ¿Solo los poderosos son corruptos? ¿El pueblo puede corromperse? ¿La clase obrera puede corromperse? ¿Qué pasa con los revolucionarios? ¿Están inmunes? ¿Mm? ¿O también ellos pueden corromperse en el sentido amplio? No porque sean ladrones, sí, puede ser. ¿Mm? La, en términos hegelianos sería la descomposición de una esencia, ¿no? Heidegger habla de la vida arruinada. ¿Mm? ¿Mm? En ese sentido, o la alienación, ¿no? Una humanidad desfigurada. ¿Mm? ¿Quién está exento de eso? ¿Hay alguien que está exento? ¿Mm? Bueno, es, son preguntas, son problemas, son de difícil solución. La cuestión que este problema de la descomposición de un pueblo está en el trasfondo de la idea de Buonarroti de la dictadura. Ahí aparecen los párrafos, vamos concluyendo, pero esto hay que concluir con esto por lo menos. Em, em,
los párrafos en los que Buonarroti transcribe, según su memoria, según su recuerdo, las discusiones del directorio secreto, esto que estaban conspirando, ¿no? Em, em, y acá tengo las frases, ¿no? Dice Buonarroti, después de haber establecido que se debía dirigir la acción del pueblo contra el gobierno existente, o sea, contra el directorio, estamos hablando del grupo de los seguidores de Babev, estamos en 1796, están conspirando, ¿m? Es el directorio secreto que se reúne. ¿M? El directorio secreto tuvo que resolver una cuestión que las circunstancias volvía muy espinosa. Se trataba de determinar a través de qué forma de autoridad se reemplazaría enseguida aquella de la que se meditaba su destrucción, o sea, la transición. La historia y la experiencia de la Revolución Francesa les había advertido que el efecto cierto de la desigualdad era dividir la nación. En el texto original dice cité, sería la polis, la sociedad, la nación. Crear intereses opuestos. Estoy leyendo a Buonarroti, ¿no? Recordando las reuniones del directorio secreto de 1796. ¿Qué ha hecho el antiguo régimen, ¿no? Esto. Ha dividido, ha creado intereses opuestos, ha fomentado pasiones enemigas y todo igual, todo lo que sucede ahora, digamos, ¿no? La polarización, ¿no? Como fenómeno mundial. Y además dice, someter a la multitud que ella vuelve ignorante, crédula, víctima de un trabajo excesivo y que está sometida a un pequeño número de hombres instruidos y que tienen derechos, son droits, que tienen derechos y saben. De ahí se concluía esto. Dice Buonarroti, un pueblo, obviamente el pueblo francés, ¿no?, tan extrañamente separado del orden natural, no era capaz de hacer elecciones útiles. O sea, un pueblo separado del orden natural quiere decir un pueblo corrompido, destruido, desfigurado por, según la perspectiva de ellos, por esas prácticas que acabo de mencionar, y que lo hace incapaz de tomar decisiones útiles. Tenían necesidad, esto es textual, de un medio extraordinario que pudiera reemplazar una situación donde les sería posible ejercer efectivamente y no ficticiamente la plenitud de la soberanía, ¿no? Bueno, ese medio no es otro que la dictadura. Más adelante, en una nota al pie, Buonarroti desarrolla esto, ¿no? Habla de un tópico muy importante, ¿no?, que no hemos desarrollado, que en general está en el ideario de toda revolución. La revolución es regeneradora. Supone una especie de resurrección, de reforma de lo humano. ¿Mm? Las experiencias de la Revolución Francesa, y más particularmente las turbulencias y las variaciones de la Convención Nacional, han suficientemente demostrado que un pueblo cuyas opiniones se han formado bajo un régimen de desigualdad y de despotismo es poco propicio al comienzo de una revolución regeneradora a designar por su sufragio los hombres encargados de dirigirla y o sea, no puede elegir. ¿Por qué? Porque está corrompido. ¿Mm? Ojo, Draper dice más adelante, ¿no? Draper era un opositor a la Unión Soviética, un crítico, dice, no, Buonarroti no es un cínico, es honesto. Él cree que ese pueblo no está en condiciones, ¿no? Y honestamente propone una solución, buena o mala. Esta tarea, continúa Buonarroti, no puede pertenecer sino a ciudadanos sabios y corajudos. Platón, el estamento gobernante, y los guardianes, los filax, ¿no?, los que estudian y los que ejercerán entonces el timos, ahí aparece, ¿no? Ciudadanos sabios y corajudos que, enamorados fuertemente de amor por la patria y por la humanidad, hayan por mucho tiempo sondeado las causas de los males públicos, o sea que han estudiado.
esos son los que tienen que gobernar, que están libres de los prejuicios y de los vicios, que ha avanzado en las luces, o sea, que ha difundido la ilustración, ¿no?, a sus contemporáneos. Suena un poco ingenuo, que desprecian el oro y las grandezas vulgares, ¿no? Esto acá no se verifica en Argentina, ¿no? Se verifica en otra. Han puesto su felicidad en volverse inmortales, asegurando el triunfo de la libertad. Hal Draper denomina a este tipo de dictadura, propuesta por Buonarroti, con un nombre bastante particular. Dice Educational Dictatorship, o sea, dictadura educacional, educativa. ¿Por qué? Porque esa dictadura lo que tiene como misión es crear una nueva mente. ¿Por qué? Porque la mente, después de siglos del antiguo régimen, la mente de ese pueblo está desarmada, desarticulada. Batalla cultural, batalla cultural. Entonces, ahora, mediante un proceso de transformación, hay que crear una nueva mente. Los nazis querían crear una segunda corteza cerebral. O sea, querían meterse dentro del cerebro, ¿no? Esa zona superficial que tiene ciertas funciones, etcétera, ¿no? Bueno, este es el nacimiento. Hay alguna frase más, las tienen todas transcritas, así que las pueden seguir. Bueno, tengo que concluir con una mínima observación sobre el punto 9. Bueno, creo que queda claro cuál es al menos el contexto donde nace el concepto de dictadura y después se va a traspasar a dictadura del proletariado. El concepto de dictadura que tiene que ver con la dictadura del proletariado. El concepto de dictadura es muy antiguo, ¿no? Por supuesto. Bueno, el punto 9 solo lo menciono. Ahí hay varios. Cito a 3 historiadores que creo que pueden contribuir a diseñar, no sé si es posible, algo así como una tipología de la revolución o del concepto de revolución. Entre ellos Koselleck, que tiene por lo menos 2 escritos sobre el tema revolución, son muy interesantes. Y en uno de ellos desglosa 8 puntos. Los tienen acá transcritos, así que los pueden mirar por su cuenta. Martin Malia es otro historiador, es un historiador norteamericano, falleció en 2004. Tiene un libro muy interesante también que se llama las History's Locomotive, o sea, que es una frase de Marx, dice, las revoluciones son la locomotora de la historia, ¿no? Bueno, ahí también esboza algunas características. Por ejemplo, la revolución es en origen un fenómeno europeo. Primero es política y después es social. Bueno, hay varios rasgos. Y es interesante seguir el índice del libro de Martin Malia porque hay una especie de secuencia histórica arrancando con la matriz medieval, que acá no está incluida, pero también es importante. Todo el movimiento de las herejías. Eso es muy importante, porque crea y por supuesto las rebeliones, como dice Roland Musnier, los furores campesinos, ¿no? Bueno, la matriz medieval, la Bohemia husita, la Alemania luterana, la Francia hugonota, toda la trayectoria previa de las revoluciones modernas, previa a la Revolución Francesa, ¿no? Por último, una breve mención a Chalmers Johnson. Distingue algunos tipos de revolución, la jacquerie, la revolución milenarista, que tiene que ver con las herejías medievales, la rebelión anarquista, la revolución jacobina comunista, el golpe, varios tipos de modo, una revolución. Bueno, finalmente, en esta conclusión provisoria,
yo me voy a orientar con una figura que es la nave de los locos. ¿Mm? ¿Por qué apelo a ella? Porque me gustó. Pero en 1843, Marx, muy jovencito, 25 años, le dirige una carta en ese entonces era su amigo, que era Arnold Ruge. Y en la carta, Marx dice algo así, dice, si hubiera una nave que navegase, una nave llena de locos, ¿no? O de necios, no es exactamente lo mismo. Si una nave llena de locos navegara por un tiempo, solo impulsada por el viento, o sea, sin timón, sin capitán, sin orientación, la lleva, como se dice finamente ahora, me encanta la deriva, ¿no? Es muy chic. Fuera derivando, ¿no? Em, esa nave, dice, para incredulidad de los locos, llegaría igualmente a su destino. Y agrega esto, dice Marx, este destino es la revolución que está ante nosotros. ¿Mm? Bueno, este es otro aspecto, digamos, que el ante nosotros, die uns vorsteht. ¿Mm? Pues una traducción castellana dice el futuro que nos abruma. No sé, salvo que haya mucha bruma. No sé, no entiendo. ¿No? Bueno, está ahí adelante y es la inminencia, ¿no? Que es una experiencia particular del tiempo, de que profundiza la densidad de lo ahora. Entonces, la oportunidad, el kairos, ¿no? Ahora, es ahora, es inminente. Ya, si lo dejamos pasar, no sucede, ¿no? Eso era típico de esa generación. Y que le da además a Revolución, comparando con la nave de los locos, aunque la nave de los locos vaya aunque la nave esté poblada de locos y no tiene, va a llegar igual, porque la historia tiene un peso y una potencia que ella llega por su propia fuerza, ¿no? Se impone como una fuerza destinal. Eso en 1843, Marx todavía no estudió economía política, pero en 1892, hacía 9 años que Marx había fallecido, Engels, en el prefacio de la edición inglesa, Engels había escrito muy juvenilmente, ¿no? Un estudio que todavía parece que es valioso, el libro sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, lo escribe en alemán, y muchos años después se hace una traducción al inglés, y en un prefacio Engels dice lo siguiente: he tenido el cuidado de no borrar del texto de 1842, ¿no?, las numerosas profecías, como entre otras que yo había hecho, de una inminente revolución social en Inglaterra, cosa, cosa que no había sucedido, y muchos años después, a ver, 50 años después, Engels reflexiona entonces sobre esa inminencia, ¿no?, sobre ese tiempo. Por, em, puede ser falso que la inminencia se dé o no. Lo que no es falso es la vivencia. ¿Mm? O sea, ese aspecto de por eso lo de Charme me parece muy interesante, la psicodinámica, ¿no? Es decir, puede ser, como decía Balthusait, las perspectivas depravadas serán todo lo depravadas que siempre existen. ¿Mm? Em, la imagen de la nave de los locos había sido, tiene su trayectoria, pero fue título de un libro en 1494, de un renano que se llamaba Brandt, de Sebastian Brandt. Das Narrenschiff, serían los necios, más que locos, ¿no? O no. O cómo. Justamente aquellos que se desvían de lo que está establecido. Ah, En el 24 todavía los narran, eran regulares. ah, Entonces son aquellos que se los dice después y narran como los locos, eran los que iban promoviendo y pues no, esto no es. me parece buena aclaración porque el libro es un libro raro, es una especie.
quieren estar fuera de sus cabales. El irre es el loco que está sin sentido, pero el narren, es este otro aspecto. La nave, digamos, el libro está escrito como, tiene versos y es todo satírico y tiene dibujos, muchos son de Durero y todo es una cosa así extraña, digamos. Claro. Y que de alguna manera era una metáfora de la sociedad, que a pesar de sus tripulantes variopintos y que cada uno va para donde sea, la sociedad funcionaba igual, ¿no? Luego, en los años 60, se escribió, en el año 1969, vamos terminando, un tipo bastante importante en Francia, que fue Gustorf, Georges Gustorf, escribió un libro sobre el mayo del 68, o sea, sobre la universidad, lo que pasó en Francia en el 68, y lo tituló La Nef de Fous, o sea, la nave de los locos. Es muy interesante esto porque ese mismo año, ese mismo libro, primero se publica en Canadá, en Quebec, porque Gustave era profesor en Estrasburgo y en Laval, en Quebec. Y después se publica en Francia, es el mismo libro, pero con este título, La Pentecôte sans l'Esprit Saint. Es una cosa, o sea, Pentecostés sin el Espíritu Santo. Está llena de metáforas, ¿no? Bueno, y el libro comienza hablando del libro de Sebastián Brandt, ¿no? El humanista de Estrasburgo, que era la patria de Gusdorf, eh, con, eh, que escribió el libro La nave de los locos, ¿no? Y dice esto de las universidades, porque entre las preguntas que uno se hace, ¿no? Si el lumpenproletariado es la putrefacción de las capas más bajas de la vieja sociedad, después habrá otro lumpenproletariado, que ya no es la putrefacción de Marx, ¿no? De las capas más bajas, sino es un rejunte de todo lo que se va cayendo del sistema de la sociedad burguesa. Si eso pueden corromperse, y hay preguntas acerca de la corrupción de un Estado, de una nación, también la universidad, ¿se puede corromper o estamos exentos de eso? ¿Qué sería una universidad corrompida? ¿En qué sentido se puede hablar? Que los profesores se roban entre ellos, se asaltan, van por el campo y le roban un libro. ¿Qué puede suceder? Digamos, somos seres humanos. ¿En qué radicaría esto? ¿Mm? Gusdorf dice esto: hoy en el contexto histórico del carnaval de todos los valores, el barco ebrio de la universidad, completamente desamparado, amenaza hundirse. La tripulación se ha amotinado. El Estado Mayor ha perdido la cabeza. Nadie manda y además nadie obedece. Es una temporada en el infierno en que las verdades mismas se han vuelto locuras. Bueno, con esta nota entusiástica concluimos agregando que agregué una nota sobre entusiasmo a raíz de la intervención de Mario Greco. Y que alguien que estaba conectado virtualmente preguntó sobre la etimología de la palabra entusiasmo. Yo no sé, me confundí, porque los que estamos en filosofía, más o menos, son de las pocas etimologías que conocemos, ¿no? Que tiene que ver con teos, con en teos, con lo divino. Se me ocurrió, no sé por qué, la neurona a veces no me funciona, vincularlo con el timos, lo cual está mal. El sábado a las 5 de la mañana, eso fue el viernes 22. Lo recuerdo porque fue un momento de gran angustia para mí. El sábado Se frizó el profesor. Ahora vamos a ver. Espera, voy a escribir a ver qué pasa.
Ahí volvió. Estás muteado. Daniel, estás muteado. Estás silenciado. El, el iconito está silenciado. Perfecto, Laura. Sí, no, pero se entendió bien. A ver, pero Ahí estamos. Ahí está. Está fresco, ¿verdad? Sí, yo te muerto. Sí, está medio frescón. Los chats se iban como agregando a medida que Claro, ibas yo exponiendo. no me di cuenta. Perdón, Daniel acá abrió el micrófono habla. y abrió la cámara. Rafael Alejandro, que dijo que fue el que te preguntó de la etimología. Rafael, ¿querés aparecer en cámara otra vez? Recién abrió la cámara y no sé, y dijo, fui yo. Rafael, no. Bueno, Ahí están los chats. Sí. Acá, ojo, dictadura educativa, porque claro, quien habla, Rafael dice, sabía que venía del Teos y por eso lo relacionaba con lo terrible. El temor el temor de Anquises a Afrodita, amante de Ares. No hay mayor entusiasmo que el de Shiva, dios ario de la danza y la muerte. Agrega a eso. Muy bien. Bueno, luego había otro comentario a medida cuando hablaste de la batalla cultural, Chile post de 2019. Ojo, dictadura educativa también es lo que decía Simón Rodríguez acá. Él nos acerca siempre comentarios relativos o relacionados con Chile. Claro, cuando se habló del lumpe en Chile, decimos roto. En Chile, Ah, roto, perfecto. sí, sí. Perfecto. Muy bien. Ah, gente de Chile, saludos a los chilenos. Tengo amigos allá, muy queridos. Bueno, yo creo que esos serán los comentarios. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, pueden abrir, claro que los micrófonos, porque hoy sí tenemos audio, ¿eh? Ahí está Rafael. Gracias, Rafael, por los comentarios. Muchas gracias, sí. Sí, Claudio. Bueno, en primer lugar, yo agradecerles, porque la verdad es que los seminarios son excelentísimos. La verdad es que yo los disfruto muchísimo. Agradecerles, como ya dije una vez, por el contexto, ¿no? Nada, me gustó muchísimo lo que expuso el profesor, el doctor. Y solamente quería hacerle una pregunta, porque me llamó la atención que comenzó hablando y citando de Weber la ciudad y, bueno, como se venía hablando de la exposición anterior de la dualidad ciudad-campo, ¿no? Y porque después cita la idea bueno, teológica, ¿no? De Gradión. Yo en estos días empecé a hacer una lectura rápida de la ciudad de Jacques Ellul. Querías, No entiendo. Se entiende mal. Yo Lo tampoco. último no lo entendí. ¿Claudio es? Sí. Claudio. sí. No, decía que por las citas como comenzó, yo justo estos días comencé una lectura rápida de la ciudad de Jacques Ellul y él tiene así como unas ideas como un poco más primogénea. Quería saber si había algo de eso en esto que usted está redactando. No sé si... ¿Cuál es el autor? No escuché. Que Claudio, usted dice que estuvo leyendo un autor y no escuché cuál es. Jacques Ellul, ¿Jacques? Ellul, Ah, que sí. se llama, Sí. tiene un texto que se llama La ciudad, y yo comencé justo estos días
hacer una Sí, sí, lectura. yo lo conozco y en mi casa tengo algún libro de él, pero no lo he leído. Y si lo hice, pero es un autor importante, ¿eh? Sí, sí. Ya de haber fallecido hace unos cuantos años, ¿no? No sé. O sea, me llamó la atención porque, bueno, él, yo ya le digo, yo estoy comenzándolo en una lectura rápida, Sí. pero él, como que se remonta un poco más atrás y toca estos tópicos, ¿no? De la ciudad, de la teología y de la Claro, sí, sí, dicotomía no. campo-ciudad. Entonces digo, bueno, por ahí había algo. ¿Cómo no? Otra referencia, Claro, por lo menos que conozco, para una historia de las ciudades, uno que es clásica es de Mumford, ¿no? sí. El urbanista, no sé si llamarlo así, norteamericano, ¿no? Y por supuesto un libro clásico, eh, un libro, esos libros pequeños, maravillosos, de un gran historiador que fue Henri Pirenne, ¿no? Las ciudades medievales, un libro chiquito, está en castellano, el PDF en francés se consigue en internet. Es un libro muy, muy, además lindo, muy bien escrito, bueno, y un libro pequeño, esa es una virtud importante, digamos. Hay un, Sí, Rafael. Rafael, ¿estás con la mano levantada? Sí, Sí. ahora sí. ¿Se escucha bien? Sí, sí, Ya. Otra cosa que también une a Mumford y a Jules, que ambos son también grandes autores críticos de la técnica y su efecto en el ser humano, de que más que ser un instrumento también lo construye y genera una cierta dependencia de generación, es una gran sospecha frente a la tecnología. Lo cual yo creo que también se conecta bien con lo que estamos hablando ahora acerca del lumpen y con los desafíos que tenemos ahora frente a un tecno-optimismo que ve que en el mayor acceso al celular, a internet, que nos permite pues, estar hablando ahora, pero también permite una gran carga de desinformación, de noticias falsas o de ciudadanos entretenidos, pero, pero también muy narcotizados. Eh, lo otro que quería mencionar era, maná, maná, maná. no se llega a Es, es- entender es- lo que... eso por ahora. Y bueno, sí. también mencionaba en el chat que era interesante como no solamente en Europa, sino también en América Latina, el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, pensaba también en la importancia de la educación y de cómo el autoritarismo en un contexto como el de América Latina iba a ser también necesario, pero con la idea de que fueran dictadores un poco como Cincinnati, o sea, de que trajeran la virtud, enseñaran la importancia de la sociedad contra el clasismo, que el sambo se juntara con el indio y con el mestizo, y que aprendieran cuestiones prácticas, que aprendieran la ilustración haciendo velas, y fue el proyecto educativo que fue derrotado. Proyecto de la Patria Grande, eh, y de una ilustración práctica, con la idea también de que luego de esto se iban a retirar para sus casas casi como Cincinnati, lo cual quizás es también bastante ingenuo. Gracias. Gracias. Gracias por el comentario. Gracias. Bueno, yo tengo solo una pequeñísima pregunta. ¿Cómo no? La primera es, digamos, como para seguir estudiando. Cuando hablamos de los estamentos, seguimos orientándonos por la presentación de Selles. Es decir, sigue siendo esa la clasificación o descripción de los estamentos primero, segundo y tercero. ¿Eso sigue siendo la base de cómo comprender los estamentos? Para mí hay varias, por ejemplo, en Hegel hay una, Sí, pero a mí me parece que lo
lo que habría que tener en cuenta es que clase, en principio, alude a una prioridad económica. Y estamento alude a otros componentes, ¿no? Ujú. Que tienen que ver con aspectos simbólicos, culturales, con una mentalidad, em, eh, con una orientación, con un hábitus diferente, Sí, 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 está. ¿no? Mm. El hábitus en la sociedad moderna, clase, no exclusivamente, ¿no? Pero primariamente alude a la posición económica. Y, si uno quiere, la clasificación que no falla, ricos y pobres. Ujú. Incluso al interior del estamento puede haber clases. Esa era mi pregunta. Puede Por haber eso te pregunto. algo así como clases. Y Porque, puede por haber, ejemplo, claro, sí, o sea, qué sé Sí. yo, curas ricos y curas está bien, pobres. está bien. A mí- Campesino rico, campesino pobre. Sí, Este, mm, sí, pero estamento, además, la estructura estamental, eso está estudiado, ya es a nivel de reconstruir hipotéticamente una larga historia, responde a la trifuncionalidad indoeuropea y a las tres funciones, ¿no? Presentes en Platón, porque, bueno, gobierno, guerra, producción económica. La estructura estamental podría, algunos esquemas pertenecen a eso, pero el mundo donde se da esa estructura estamental en Occidente es el mundo medieval. También hay fórmulas, eso lo estudió Weber, estamentales a lo mejor de 4 componentes, ¿no? El concepto de casta es diferente. Primero, es mucho más rígida, es mucho más cerrada y se acentúan los componentes de clase cultural y de función religiosa, ¿no? Son, em, y, pues, casta es una palabra latina, castellana, que quiere decir puro, pureza. ¿Mm? No, por eso hablar de la casta, en el lenguaje político vale todo. No importa, digamos, si la gente lo usa y lo entiende, está bien. Pero en lo que hay son sistemas de castas. No hay una sola casta, ¿no? Incluso Hegel, que concibe todavía la sociedad en la estructura estamental, que sería una cosa más bien antigua, aunque tiene algunos matices, ¿no? Bueno, nada, pero que se reserva el hecho de que por el peso de la particularidad de la subjetividad, aunque el individuo nace en un estamento, podría pasar a otro. claro, está bien. O sea, podría pasar del fabril productivo al de los servidores públicos. Son los tres que, o sea, Hegel, estamento natural o sustancial, el estamento reflexivo, el medio, el propiamente social civil y el universal que se dedica a los asuntos públicos, digamos. Bueno, Perdón, sí, cuando usted se refiere al nave de los locos, la dirección de la nave de los locos, Al número, a la nave de los locos, a a la dirección de la los locos. decisión, ¿qué se puede llegar a? No sé quién lo decía, creo que uno de los filósofos políticos que estudié hace poco, que una revolución o un proceso político tiene que haber una potencia de madurez. O sea, que por más voluntariado político que se ponga, si el proceso no está maduro, no se exterioriza. Quiero decir, hay un paralelismo entre esas dos. bueno, es lo que dice Marx en la carta, ¿no? Piense que es un joven de 25 años, es una carta a un amigo y le gusta la pluma y la usa bien, ¿no? Pero dice, aunque los que están arriba no tengan la menor idea, ¿no? La nave llega igual a su destino.
porque está maduro. Sí, sí. O sea, no tiene que ver con la voluntad de los navegantes. Pues, bueno, el esquema del hilo conductor que leímos en el curso, el prólogo del 59, Marx dice claramente, para pasar de un modo de producción a otro, el anterior tiene que haber actualizado todas sus potencialidades. ¿Mm? Y haber incubado al próximo en el anterior. Ahí está la madurez. O sea, no depende de la voluntad. La voluntad vale si está la situación está madura. Como diría Kant, si las condiciones de posibilidad lo permiten, entonces ahora es la voluntad. La voluntad llega al final, no al principio. Podría decirse, ¿no? Claro. Si no, es inútil, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a creer que fuerza histórica la tienen las cosas que nosotros queremos. Por ejemplo, la corrupción es una fuerza histórica. ¿Mm? Para Hegel la historia, esto lo llegué a notar, la historia se alimenta de eso. La decadencia no es un hecho desgraciado, un accidente. Vos tuvimos un problema en el camino y eso agarró la decadencia. Más o menos lo arreglamos y seguimos. No. O sea, está íncito en la cosa misma. La historia se alimenta de aquello que fue esplendoroso, maravilloso, ¿no? Y ahora son ruinas. ¿Mm? El problema de la decadencia, que se relaciona con el problema del Verderben, ¿no? Que habla Hegel y todo lo del incluso del Lumpen, ha preocupado mucho a la Europa, sobre todo paradójicamente cuando se forja la idea de progreso, ¿no? Muchos escriben, por ejemplo, Montesquieu, ¿la decadencia de quién? Y de los romanos. Porque si Roma pudo caer, ¿qué nos espera a nosotros? Es así de sencillo es la cosa. Bueno. Es lo que los ocupa ahora en Europa también. Porque se está viven su tiempo como un momento de justamente de decadencia de aquellos años 80, de bienestar, de la sociedad de bienestar, y vuelve toda esa terminología de la Fateapum y justamente. Y quizás eso ya como Sí. tantas cosas, una opinión, ¿no? Es que ni siquiera son conscientes, quizás, porque ser consciente de la decadencia propia no es tan sencillo, ¿eh? Porque siempre decimos, no, puedo, no, para que ya no podés. ¿No? No, o no queremos, Claro. no queremos. ¿Sí? De todos los ministros del Consejo Europeo toman los últimos 2 meses y es para hacerse un carnaval. ¿Es Para para? hacerse un carnaval. El último carnaval es, por ejemplo, el candidato a canciller de Alemania, Merz, que hace 2 semanas dijo que iba, si fuera canciller, iba a poner un ultimátum a Putin y si en 24 horas no abandonaba Ucrania, iba a mandar los estados. Están chiflados. Claro, no, está bien, está bien. Está bien. No, es una chifladura universal. Sí. No, tal cual. Bueno, muchas gracias, Laura.